Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Entre Líneas CR, Radio y más. Tu mejor opción del día, donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Bajo la dirección de Carla Chacón. Con secciones a cargo de la presentadora más joven de Costa Rica, Fiorella Agüero, y consejos útiles para la vida con Joel Mora. Además, la información veraz y precisa de la comunicadora Hilda Chacón. Entre Líneas, un espacio creado para usted. Bienvenidos. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Mario es el mejor papá del mundo. Bueno, eso es lo que dice Ale, su hija. Papi, ¿me compras un helado? Mario sabe que al realizar una compra ya no es necesario entregar su tarjeta, así no expone su información personal. Además, tiene claro que para montos menores a 30,000 colones ya no debe firmar el comprobante o voucher, ni hace falta presentar una identificación. Seamos más como Mario y cuidémonos entre todos. Menos contacto, más seguridad. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. Soy de Costa Rica, un país donde mi opinión cuenta. Donde tenemos la posibilidad de elegir en democracia. El país donde todos tenemos la libertad de pensar diferente y elegir a nuestros gobernantes. El voto es la democracia en nuestras manos. El voto es nuestra fuerza, es nuestra voz para decidir juntos y en paz. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Muy, pero muy buenas noches, agradeciéndole a Dios y a todos ustedes por su sintonía. Hoy con un programa muy, muy especial y un gran invitado de calidad. Muchas gracias, Carla, y de verdad lo que acaba de decir Carla, un invitado de calidad. Créamelo, don Roberto, señor Prego, que cuando supe que era usted, a mí me agrada hablar con usted. Usted es una persona con capacidad para hablar del tema, y usted sabe que yo no soy brocha. Así Esa es mi verdad. Muchas gracias. Carla. Vamos a estar analizando la situación actual de Costa Rica, ¿verdad? Y nada más que mejores manos que con el licenciado don Roberto Suñol. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy a la disposición, primero que nada, para saludarlas a ambas y agradecerles esta gentil invitación de este día, que me parece nos permite la oportunidad de
efectivamente de hacer un repaso, no solamente en relación directa con la situación política en términos generales, sino con la situación país, que está íntimamente vinculada, sobre todo en un momento en donde estamos abocados a una segunda ronda electoral, que como todos sabemos entraña siempre todo tipo de misterios y posibilidades de orden general, pero especialmente de orden político, con una situación de un resultado que nos dejó el torneo electoral del 6 de febrero muy inesperado, y luego aleccionador en el sentido de que lo que las encuestas habían venido sosteniendo aproximaron en alguna medida el posible resultado, pero no atinaron a llegar a una exactitud que nos permitiera predecir lo que iba a suceder. De manera que estamos en presencia al final de dos señores o de dos candidatos que van a ir a esta segunda ronda. En el caso de uno que el país conoce desde muy temprano por una larguísima trayectoria política, como es el caso de don José María Figueres, y en el caso de don Rodrigo Chávez, pues un hombre recién llegado a la política nacional, que además lo hace con un partido también recién fundado. En alguna oportunidad de esta lo escuché decir que era el movimiento más joven, y que en ese carácter y en esa condición había logrado obtener el segundo lugar de la contienda. De manera que ese es el escenario que tenemos a hoy, y esto a la vez aleccionó al país en otra serie de cosas. Por ejemplo, está claro que se produjo una limpia importante. Y tal vez el término... No, pero el término está interesante. Amplíeme porque está interesante ese término. El término quizá no una limpia. No es un término que en lo personal yo quisiera que fuera peyorativo, no. Creo que es un término eminentemente material para describir lo que pasó. Hay 17 o 16 o 18 candidatos que se quedaron en el limbo electoral, que no tuvieron ninguna posibilidad. Entre ellos todos aquellos candidatos, excepto don Eli Feinsack, sí, que tenían doble postulación. Pero que logra... En el caso de don Eli Feinsack no solamente logra una copiosa fracción legislativa de 6 diputados, sino que logra colocarse con una cantidad de votos que por un poquito de esfuerzo más, o de tiempo más, diría yo, de tiempo adicional, lo pudieron haber llevado a la segunda ronda. Que hubiese sido el de la segunda ronda. Bueno, en horas de la tarde se decía el domingo que podía ser el hombre de la segunda ronda. Sí, porque le voy a decir una cosa, es que, vamos a ver, a mí lo de las cosas que me llamaron la atención, don Roberto, es que yo decía, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Y me atreví a preguntarle a 3 personas diferentes. A un varón, usted, con todo respeto, soy fulaneta, ay, doña Hilda, yo la conozco, mire, tranquila. Es que yo quiero saber por qué cree usted que el caballero Eli Feinsack logra sacar. Y entonces me dice, muy fácil, porque habló con la verdad. Oiga, para que un varón diga eso de otro varón, ¿usted me entiende? Sí, ciertamente. También tuvo una proximidad que no tuvieron el resto de los candidatos, o sea, logró acercarse a la población. Con una claridad. Con claridad, con visión, con un pronóstico y con un programa de intenciones y de propuestas que a una gran generalidad de costarricenses les gustaron. Y aquí destaco, por ejemplo, lo que sucedió con la gente joven, un contingente inmenso de gente joven. Eso lo hizo sacar tanto diputado. Acompañándolo en el proceso, sobre todo en los últimos días, en los días finales, cuando empezó una parte de aquel 32% que estaba indeciso, en donde estaban muchísimos jóvenes, a dar el paso. Y dieron el paso en favor de él, que lo lleva a tener un éxito inesperado, me imagino yo, para él, pero pronosticado por algunos politólogos y algunos analistas, que habíamos visto en su movimiento un movimiento cercano. ¿Cercano en qué sentido? Se acercó a los jóvenes, sí. Se acercó a la población en general, se acercó a los otros compañeros de campaña. Hizo lo que no habían hecho los otros. Exacto, incluso fue un hombre que mantuvo en la medida de lo posible la cordialidad con el resto de los candidatos. Le aceptó a José María Figueres, que era el candidato con más tiempo,
y con más experiencia un debate, ¿verdad? Como lo hizo Kennedy con Nixon en aquellos años 60, en que todo el mundo le anunciaba una derrota en ese debate y logró una victoria. Bueno, a don Eli Feinsack le dijeron, lo van a atacar muy fuerte, lo van a destruir, usted no tiene posibilidades de enfrentar, y se enfrentó a don José María Figueres, lo que no hizo, por ejemplo, don José María Villalta, que tuvo la misma oportunidad para participar en el mismo debate y desistió de la posibilidad. Entonces el país lo vio hacer cierto tipo de cosas y atravesar cierto tipo de muros que no hicieron el resto de sus compañeros de campaña o el resto de los candidatos, y pareciera que eso lo favoreció al final y lo colocó en una posibilidad muy interesante. Que la gente lo vio. Yo quiero agradecerle mucho a Dios que Carla me permite hablar con usted, porque a mí me fascinan estos temas. Ajá. Y también, pues, que me toca un hombre como el licenciado Roberto Señor Priego, que tiene conocimiento y profundiza. Porque yo le voy a contar que para la gente le dice a uno, mire, hábleme un poquito más de el naranja. Y el naranja es él, y uno le dice, ¿por qué? Bueno, porque, bueno, la señora me dijo, ¿me da permiso, Carla, decir lo que me dijo una señora? La señora me dijo, está muy guapo, pero además de muy guapo, muy caballeroso. Y sí, es cierto. Ciertamente. Tiene esa actitud que la tiene usted. Muchas gracias. No, pero usted es una persona muy agradable para conversar, para informar, porque aquí lo que hay que tener es conocimiento de la política. Correcto. No claro. De los años poquitos, no, de todo lo que ha pasado en el país políticamente. Durante muchos años, claro, para poderse explicar. Porque este es un fenómeno diferente a todos. Sí, en efecto, este es un fenómeno diferente con un mensaje diferente. Totalmente. Por ejemplo, vamos a ver, indistintamente de si el Partido Liberación Nacional, encabezado por don José María Figueres, tuvo éxito o no, que pareciera que lo tuvo, en tanto logró salir adelante de la primera ronda. Y sigue adelante con varios puntos. Sí, ¿no? Tienen problemas que están avisados desde antes. ¿De qué? ¿Verdad? En el sentido de que el partido tiene que renovarse. O sea, tenemos que partir de la base de que hace 15, 20 años, incluso mucho antes, en la elección todavía de doña Laura Chinchilla, Liberación Nacional llegaba al final de la contienda con un 40%, un 39%, un 41%, un 40,5%. Pero es que ahí empezó la queja de adentro hacia afuera. Y claro, eso... que le permitía, digamos, al final obtener el triunfo o acercarse mucho a la posibilidad del triunfo desde mucho antes de la fecha electoral. Claro. Ahora tenemos una Liberación Nacional que a duras penas, con una gran dificultad, pudo llegar al casi 30%, al 29% y resto, que estuvo muy perseguido en los talones por ejemplo, durante un buen tiempo de la campaña por doña Linet Saborido, por don Fabricio Alvarado, etcétera. Y entonces ahí el país le manda un mensaje a Liberación Nacional. Usted no es el partido... No se descuiden. No es el partido con el que teníamos la confianza de votar por ustedes y que pronto llegarían al poder en la fecha electoral. No, es un partido que está teniendo dificultad para reunir el porcentaje que se requiere para llegar. Ahora, a la Unidad Social Cristiana, un mensaje muy claro. A la Unidad Social Cristiana... Córrase. Dijeron, aquí está, le elegimos los diputados. Pero córrase. Porque es un partido que se ha dedicado a estructurarse de manera interna para elegir diputados, para meterse en lo que algunos analistas han llamado casi dramáticamente en el provincialismo. O sea, es un partido gobernado por las provincias y no por una tesis nacional o por una tesis que le dé cobertura a una potencial posición nacional frente a los grandes temas. Y entonces es un partido que elige diputados. Hay un mensaje del electorado, le elegimos los diputados, pero no le elegimos el presidente o la presidenta. La unidad tiene que hacer una profunda reflexión y tiene que hacer una revisión y un análisis, pero más que eso, tiene que hacer lo que don Miguel Ángel Rodríguez recomendó el domingo en la noche, pensamiento que yo comparto plenamente, y es que hay que reformar y reestructurar el partido profundamente. Él aludió a una propuesta que hizo hace más de un año para poder plantear una reforma a lo interno del partido que le diera más posibilidades de acción al candidato a la presidencia. No se le oyó en esa oportunidad, ni siquiera se le permitió ampliar en la Asamblea Nacional lo que él tenía como una idea valiosa para que eso pudiera salir adelante. Y bueno, el resultado está a la vista. El partido elige diputados en provincia, pero no elige presidente a nivel nacional. Y esta es ya la tercera vez en que eso sucede. ¿Verdad? Arrancamos con el doctor Hernández, que se tiene que ir o que se va. Que se va. ¿Verdad?
Seguimos con el señor Pisa, que además participa, pero no logra llegar, y ahora con doña Linet Saborío, que le sucede exactamente lo mismo, que retrata una situación del Partido Unidad Social Cristiana muy complicada. Lo mismo hay para el equipo de el Frente Amplio, que repite con 6 diputados, 3 menos de la oportunidad en que llevó 9, encabezados por el señor Villalta en la primera oportunidad, pero que se ha encasillado en el marco de una referencia ideológica, ¿verdad? Repetitiva. Muy repetitiva, y además de muy repetitiva, muy aparejada con las dictaduras de Centroamérica y Sudamérica, ¿verdad? Y que no es el momento para remarcarla tanto. Correcto, y entonces tiene que hacer una revisión de si le conviene seguir dándole sus espaldarazos a las dictaduras del área, ¿verdad? Que son dictaduras de izquierda en la orientación del socialismo del siglo XXI, o si va a crear un movimiento autóctono propio de Costa Rica y con posibilidades de salir adelante electoralmente, ¿verdad? Antes de seguir con este análisis, recordarle a todas las personas que esperamos sus comentarios, que nos gustaría saber sobre sus comentarios, y a todas las personas que me indiquen cuál es el invitado del día de hoy, estaremos rifando el segundo regalo del Día del Amor y la Amistad. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con todos ustedes. Mario es el mejor papá del mundo. Bueno, eso es lo que dice Ale, su hija. Papi, ¿me compras un helado? Mario sabe que al realizar una compra ya no es necesario entregar su tarjeta, así no expone su información personal. Además, tiene claro que para montos menores a 30,000 colones ya no debe firmar el comprobante o voucher, ni hace falta presentar una identificación. Seamos más como Mario y cuidémonos entre todos. Menos contacto, más seguridad. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Don Roberto, nos dice un oyente, ¿por qué usted tenía que recoger 1,000 firmas y depositar 40 millones para ser candidato a la presidencia? O sea, en este país, una persona con capacidad para presidente, si no tiene plata, no puede aspirar. Es un comentario no solamente valioso, oportuno y necesario, sino que muy interesante. Explico un poco, o sea, esta es una decisión que toman normalmente los comités ejecutivos de los respectivos partidos políticos. Así como la unidad definió que eran 40 millones por candidato, Liberación Nacional definió que eran 29 millones. Son sumas muy, muy grandes, o sea, son sumas que requieren un esfuerzo económico muy fuerte. Fue lo que aportó doña Linet para ser candidata. Y una pregunta, ¿y se lo devuelven? No, esa plata queda en favor del partido porque el partido con eso financia parte del proceso, que es muy importante, ¿verdad? Por supuesto. Pero en esto tiene que meter la mano muy pronto el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya se han hecho observaciones en ese sentido, de que nada se hace teniendo gente capaz y con posibilidades de ir a los concursos electorales si no tienen los recursos. O sea, si no tiene dinero
esa persona queda excluida necesariamente por imposibilidad. Es un medio de discriminación posible para quien tiene posibilidad de participar por sus capacidades, pero no la tiene por su realidad económica. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que afinar esto a lo interno de los partidos para regular el tema, pero también de cara a la campaña nacional. O sea, la campaña no puede estar en manos de los bancos. Eso dijo, salió un comentario, porque ellos dicen que hay que sentarse a hablar sobre ese tema, porque no puede estar en manos de los bancos la campaña. Ahí hacen ese comentario, ¿verdad? La deuda política adelantada fue una idea promovida en el gobierno de don José Joaquín Trejo Fernández. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era democratizar y abrir los espacios democráticos para que la gente que no tenía recursos pudiera participar. Bien, esto funcionó por un tiempo, pero después fue deformándose el proceso de la deuda política y tenemos lo que hoy tenemos. Pero le voy a decir algo, don Roberto, esto es serio porque usted sabe lo que es que una persona... ella de Puriscal quiera participar, si no tiene los 40 millones, así sea, el mejor dirigente, se quedó afuera. Así es. Entonces siempre vamos a tener aquellos que tienen plata, pero no aquellos que tienen tal vez el conocimiento, la dedicación, el interés. Por eso el comentario de este distinguido oyente no solamente es oportuno, sino que es muy importante. Es importante porque son los aspectos en los que ya hay que poner muy clara atención, que además fueron en alguna medida comentarios que dejaron para efectos de nuestra elaboración en términos generales los observadores de la Organización de Estados Americanos. Como que nos criticaron un poquito ahí con lo de la plata, ¿verdad? Claro, no solamente con el problema del acceso a los recursos para participar en campaña política, sino también con el alto nivel de abstencionismo, que es alarmante en la medida en que aumenta, no disminuye, y tenemos que recordarnos claramente que eso genera posteriormente ilegitimidad en los procesos de elección. Ahora vamos a la mayoría más uno. Pero ¿Cómo es eso? La mayoría más uno. Muy sencillo, la Constitución Política establece que para ser presidente en la primera vuelta, el porcentaje de votación debe ser del 40%. Pero en la segunda ronda, o la segunda vuelta, el porcentaje es la mayoría más uno. O sea, que si votan 100,000, por ejemplo, y don José María tiene 60,000, ¿verdad? Y don Rodrigo Chávez tiene 50,999, el que tenga un voto de diferencia es el que gana, la mitad más uno, ¿verdad? O sea, ahí hay se gana se gana por una cabeza, por una nariz, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema de que si la abstención llega a ser mucho superior, ¿verdad? Los niveles para una elección probable son verdaderamente fluctuantes y peligrosos. Bueno, esto que estamos comentando y que podría llegar a agudizarse en extremos de esa naturaleza, esperamos que no, un país que tiene reserva de inteligencia y capacidad en todos los niveles, y yo estoy seguro que este nivel de abstencionismo tendrá que bajar en los próximos años y ahora con motivo de la segunda ronda, pero si persiste podemos caer en una situación de legitimidad en la elección, que fue lo que pasó en Venezuela. En Venezuela eligieron al dictador Chávez, ¿verdad? Que sumió a Venezuela en la situación que tiene hoy por un 15% de la votación, porque llegó a haber tal distancia y tal desencanto de la población con los partidos políticos que se fueron ausentando los votantes a un nivel en donde el bajo porcentaje que votaba era el que elegía el presidente de la República, y entonces ahí se produce la primera elección de Hugo Chávez en Venezuela, con un porcentaje no superior al 15 o al 16% de la población total. Y esto es muy crítico porque el país entonces entra en la posibilidad de que eso sea una norma de carácter electoral que nos pueda empezar a acompañar hacia el futuro y que nos desensanche la posibilidad de tener un torneo democrático con la suficiente legitimidad para que el presidente de la República y su gabinete o el gobierno tengan la autoridad suficiente para poder gobernar. Entonces empezamos a perder otras cosas. Calidad y capacidad en la gobernanza, ¿verdad? Credibilidad. Credibilidad. Que lo más serio. La imposibilidad de tener esa autoridad necesaria para poder mandar y para efectivamente dirigir al país por la senda correcta, porque siempre va a haber resistencias y siempre vamos a tener
problemas, manifestaciones en las calles, gente disconforme, y estamos en un momento además muy álgido de nuestra democracia. Esto me preocupa porque los muchachos jóvenes, en lugar de motivarse, dicen, bueno, y si no votan los grandes, ¿por qué voy a votar yo? Como un momentito, si usted con su edad ya puede disponer de muchas cosas, sí, de votar, ¿y para qué? ¿De qué me sirve? O sea, ¿por qué no hay información, esa parte de la parte cívica, de la parte que se aprende en los colegios? ¿A qué se debe que los muchachos como que se desmotivaron en un momento dado? Más allá de eso, Hilda, que hay un tema importante para analizar. De las gentes que están en el exterior, de los votantes del exterior, una nutrida mayoría votó por los partidos de izquierda. Los que están en el exterior. Claro. Y esto obedece a una posible situación. Las gentes que están fuera del país se abstraen de la realidad nacional, pero ven la realidad nacional desde afuera. Entonces, ¿cuál es la realidad nacional? Un país en donde aumenta la pobreza cotidianamente, en donde estamos llegando a niveles intolerables de esa pobreza extrema, con hogares que no tienen ni siquiera el alimento cotidiano para poder alimentarse, con hogares que no suplen las necesidades, con hogares que no pueden enviar sus hijos a la escuela y producen la deserción, y empezamos a perder generaciones de costarricenses que pierden la oportunidad de tener esa posibilidad, con hogares que además no tienen trabajo porque aumenta el porcentaje del desempleo, y esa pobreza se aglutina alrededor de pensamientos políticos que al final representan lo que representó en Venezuela la situación. La rebeldía. Exacto, o lo que representa en Nicaragua, o lo que representa en Cuba, ¿verdad? Un problema de crisis en la democracia que tiene que ver con este tipo de temas y que afectan necesariamente la concurrencia a las urnas para elegir al gobernante. Esa es la realidad. Bueno, pero esa realidad entonces nos puede llevar que en una segunda la situación va a ser entonces muy fuerte. Porque, vamos a ver, yo le voy a ser sincera, a mí sí me sorprendió de esto de la segunda. Porque yo todavía el sábado en la noche conversaba con alguna gente y le decía, ¿vas a ir a votar? Mira, aunque no quiera voy a hacerlo. Para ya salir de eso. Así, o sea, la gente lo decía como para allá, ya no estás pensando en eso. Pero cuando usted ve eso el domingo y conversa con la gente y le pregunta, ¿usted votó? Más o menos. ¿Y cómo más o menos? Por los diputados, sí, por las diputadas, pero por presidente no. Y si así, así. Bueno, ese es el nivel de abstención, claro. Y entonces podemos identificar eso en los bloques de diputados elegidos, ¿verdad? Pero podemos identificar también la debilidad en la elección del candidato a la presidencia. ¿Cuál es esa debilidad? Muy sencillo. El candidato que iba adelante, que era don José María Figueres, no logra el porcentaje necesario para llegar. ¿Cuánto porcentaje exactamente necesita don José María para ser presidente? En la vuelta que viene, ¿sí? La mitad más uno. Pero va a depender de cuánto lleguen a votar. Entonces aquí es donde la abstención juega en contra de la democracia. Porque ahí no hay porcentaje. La ley establece solo porcentaje para la primera ronda. Para la segunda es la mitad más uno de la votación que se produzca en ese día de la elección, ¿verdad? Entonces vienen muchas cosas, desde los empates hasta las situaciones dudosas y los problemas de gobernabilidad que vienen después de esas votaciones escuálidas que se producen cuando los abstencionismos aumentan. Por eso el principal enemigo de ambos candidatos en este momento es el porcentaje de abstención. Y los dos tendrán que hacer esfuerzos muy importantes para poder llegar a suplir esa abstención por votación efectiva. ¿Dónde están esos porcentajes? En las costas. ¿Y por qué las costas se abstuvieron de votar? Porque están cansados. Punta Arenas, Limón, Golfito, Quepos. Abandonados por los gobiernos. Y entonces les dijeron, aquí está, no porque hay tenemos un pensamiento urbano-centralista, o sea, ¿verdad? La meseta central tiene todas las posibilidades, tiene, vamos a ver, comunicabilidad, tiene internet, ¿verdad? Tiene cobertura, tiene teléfonos, tiene televisión, tiene una serie de cosas, y eso se va desensanchando hacia las costas y hacia las zonas fronterizas, y son zonas totalmente abandonadas. Esas zonas se manifestaron silenciosamente, pero lo hicieron. ¿Usted sabe qué quedó muy descubierto ahora con esto del COVID?
aquel cuento que decían, es que los niños allá en Golfito tienen internet. No, señor. Absolutamente no. Mentiras. Exacto. Entonces, ahora esto quedó muy descubierto y como que les dijeron, tome, se la vamos a devolver. Tome, aquí está la votación que tenemos. Así es. Así es. Porque fue como un desquite. Bueno, voy a hablarle de una observación adicional en este tema. En la época del bipartidismo, varios días antes, más o menos, se sabía quién iba a ser electo presidente de la República. ¿Cómo en qué época? ¿Cómo cuándo? Vamos a ver, las elecciones últimas, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, don Rafael Ángel, doña Laura Chinchilla, don Rafael Ángel Calderón, etcétera, ¿verdad? Ya el país sabía por dónde iban las cosas. Lo que le restaba a la gente era ir a votar y celebrar la victoria de quien fuera el candidato de su elección o de su simpatía, ¿verdad? De repente, y desde hace exactamente 15 años o 16 años, en las últimas 3, 4 elecciones, el país decidió entrar en un silencio absoluto. No hay banderas, no hay stickers, no hay manifestaciones. No hay wipipías en ningún lado. No, nada. Nos gobierna en esos días, y ni se diga después de que se declara la tregua o la veda electoral, un silencio mortal. Y en las 3 oportunidades o 4 de los últimos años, ese silencio mortal ha sido la realidad. Depara una sorpresa, ¿verdad? Entonces, habían candidatos que decían, no, este voto silencioso es mío. Todos, sin excepción, que estaban en el torneo, decían, no, este voto silencioso es el mío. No, este voto silencioso eligió a un candidato que estimó era el que debía enfrentar la segunda ronda y a uno que estimó debía enfrentar al que ya estaba más arriba. O sea, eligieron a don Rodrigo cuando la encuesta no lo tenía arriba. No le daba ninguna posibilidad. No. Entonces, ¿qué estaba esperando el país? De ahí a don José María Figueres y a doña Inés Saborío. Sí, ¿no? eso era. Eso es lo que estaba esperando. O a don José María Figueres y don Fabricio Alvarado. Y resultó que no. O sea, ni don Fabricio ni doña Linet, don Rodrigo Chávez, ¿verdad? El tema se decoló por ahí. Entonces, el país nos está diciendo muchas cosas en este proceso electoral. Y el país tiene un mensaje claro en ese proceso. Y si el país, mejor dicho, si los políticos, los de viejo cuño y los de nuevo cuño, los jóvenes, no oyen lo que está planteado, vamos a entrar en problemas si no se corrigen los rumbos. Y si no se le ponen las velas correctas al barco, ¿verdad? Para que navegue en la dirección en que tiene que ir. Ese es el problema que estamos enfrentando. Carla. Don Roberto, primero nos vamos a ir a un corte comercial, pero sí quiero que me diga qué piensa de cómo quedó la asamblea. Bien. Nos vamos a una pausa comercial y ahorita regresamos. Mario es el mejor papá del mundo. Bueno, eso es lo que dice Ale, su hija. Papi, ¿me compras un helado? Mario sabe que al realizar una compra ya no es necesario entregar su tarjeta, así no expone su información personal. Además, tiene claro que para montos menores a 30,000 colones ya no debe firmar el comprobante o voucher, ni hace falta presentar una identificación. Seamos más como Mario y cuidémonos entre todos. Menos contacto, más seguridad. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374.
Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese. Llámenos al 6202-6374. Entre líneas. Bueno, entonces habíamos conversado aquí en el entremés y mientras el comercial avanzaba sobre la configuración de la Asamblea Legislativa, que fue su pregunta, Carla. Es una configuración interesante. Primero, vamos a ver, Liberación Nacional aumenta su cantidad de diputados. ¿Cuánto? Aumenta, si mal no me equivoco, en 3, no más, pasa de 14 diputados a 19. A 19. 5 diputados. La Unidad Social Cristiana pasa de 9 diputados a 11, aumenta en 2. Desaparece totalmente el PAC y aparece en el escenario político don Eli Feinsack con 6 diputados, el Frente Amplio con 6 diputados y don Fabricio Alvarado con 10 diputados. Y le voy a decir una cosa que don Fabricio tiene que decir, bueno, quiere decir que todavía la gente confía en mí, porque si usted se da cuenta, el PAC desaparece siendo gobierno. Siendo gobierno, correcto. Y desaparece por razones harto conocidas, ¿verdad? 8 años de gobierno consecutivo calaron en la confianza de la gente negativamente desde hace mucho tiempo. Tenían un mensaje multiideológico en el sentido de que un día estaban en la izquierda, otro día estaban en la extrema izquierda, otro día estaban en el centro izquierda. No tenían decisión. En otras ocasiones estaban en el centro derecha, pero se devolvían. Y esto fue generando un mal ambiente y un espectro totalmente negativo para empresarios, para trabajadores, para estudiantes. O sea, todavía recuerdo algunos líderes de los sectores sindicales diciendo faltan tantos días para pasar factura. Y pasar factura era que iban a movilizar al sector público para que no votaran por el PAC. Y el PAC pierde la posibilidad incluso de elegir un solo diputado. O sea, no tienen un solo diputado. El país le dice no más PAC, ¿verdad? Y no lo queremos ni en la Asamblea Legislativa. Y un análisis de su fundador que apareció en el periódico La Nación y que además se publicó en Radio Monumental por una entrevista que le hicieron y en otros medios de comunicación, que además se brinda desde España, porque él no está aquí, viene atribuyendo a situaciones que verdaderamente no son ciertas. O sea, el PAC le hizo un enorme daño al país y en eso coinciden tirios y troyanos. No es solamente el sector político el que dice eso. No, el sector político con enorme paciencia le dio muchas cosas al PAC, le aprobó un plan fiscal, sí, ¿verdad? Y le digo, aquí está, pero déme la contrapartida, deje de gastar, para el gasto. Y no hubo manera de que el PAC hiciera caso. O sea, se ensoberbecieron en el ejercicio del poder, se engalanaron en él, abusaron del mismo, se desviaron del poder como el caso de la UPAD. O sea, no es posible que desde la Casa Presidencial hayan empezado a husmearle la vida privada a todos los costarricenses con la famosa UPAD para disque conseguir datos o datografía necesaria para el gobierno. Eso no es cierto. No es cierto, simplemente era un espionaje puro y simple y por eso el presidente de la República está acusado penalmente. Don Roberto, una pregunta. Este caso del PAC siendo gobierno y no lograr sacar ningún diputado, ¿se ha dado en algún otro momento en nuestro país? No. ¿O es la primera vez? Figúrese usted que don Rodrigo Carazo en 1978 asume el gobierno en condiciones muy difíciles. Bastante. ¿Verdad? Con precios del petróleo verdaderamente inestables, con una inflación que ya venía de atrás, una inflación nacional e internacional que absorbió el gobierno de don Rodrigo Carazo, con un problema muy serio de inestabilidad en el tipo de cambio por las mismas razones, con una oferta exportadora reducida al banano y al café, dependiendo de los precios de esas dos circunstancias o de esos dos productos, banano y café. No eran los 14,000 productos que hoy exportamos al exterior.
De manera que el marco de referencia económica en que se desenvuelve el gobierno de don Rodrigo Carazo 7 meses después de asumido el mando era catastrófico. Era de pérdida. Y empieza a generarse una enorme impopularidad en ese gobierno. Y en esa primera oportunidad era un gobierno que había llegado con lujosa mayoría y confianza de los costarricenses. De ahí enfrenta la campaña siguiente por primera vez un joven líder, dirigente, que era don Rafael Ángel Calderón, que sale de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, todavía muy joven, a enfrentar el proceso. ¿Y cuál es el resultado? Claro, vivíamos en el régimen del bipartidismo. Don Rafael Ángel rescata en alguna medida la situación de la unidad, eligen 18 diputados, por supuesto no lo eligen presidente a él, tiene que esperar 2 periodos más para lograrlo, pero se rescata el partido. Y entonces los que estábamos ahí en ese entonces, vemos en el movimiento una luz de esperanza y nos mantenemos en ese movimiento. No hay desgrane, la gente empezó a recobrar la confianza, a pesar de lo muy malo que le había ido en el gobierno a don Rodrigo Carazo. Pero en este caso no hay recuperación de ninguna naturaleza. Primero, no hubo un candidato que lanzara el mensaje que el PAC quería darle a los costarricenses. Segundo, quien jugara ese papel ya estaba en una muy mala posición, porque el PAC tenía niveles de impopularidad muy fuertes. Terribles. O sea, empezamos a leer todos en todo lado. El PAC nunca más, jamás el PAC otra vez. O sea, y este estribillo caló profundo en la población costarricense, pero no por la población costarricense, no, era por los actos que acometía el PAC constantemente, casi en contra de la población en muchas oportunidades, en contra de los empleados públicos, en contra de los empresarios. O sea, era un gobierno que llegó a gestionar una acción ejecutiva en contra de todo el país y sin escuchar a nadie en lo particular. Cada día más ensoberbecido, cada día más aislado y cada día cumpliendo menos con el mandato constitucional de gobernar para todos los costarricenses. Y entonces el resultado es el que tenemos a la vista. Yo no le auguro posibilidades al PAC, ni ahora ni futuras. Ahora, en este análisis que me pide Carla que le haga sobre el tema legislativo, tenemos 2 bloques fuertes, la unidad con 10 diputados, Liberación con 20, ahí hay una mayoría muy importante, con 8 diputados más que pueden ser de Nueva República, ¿verdad? Tenemos el quórum necesario para reformas importantes, ¿verdad? De carácter constitucional, 38 votos, y si se quiere más lujo, pues habrán más votos en bloque. Pero tenemos dos fracciones contraloras muy importantes. La de don Eli Feinsack no va a ser una fracción fácil, es una fracción que va a ejercer un control político duro. Yo pienso que también lo va a hacer de la misma manera Nueva República, que es el grupo de don Fabricio Alvarado, ya lo hicieron, incluso más duro de lo normal en la ocasión anterior, lo van a continuar haciendo y creo que se pondrán de acuerdo con quienes estén en contra y el Frente Amplio. Esa va a ser una bancada de mayoría frente a las bancadas mayoritarias de Liberación y de la Unidad, que gestionarán su labor de oposición con un gran control político. Y esto nos augura una asamblea legislativa de mucho encuentro y de mucha pelea. De choque. De choque. Ahora, también es cierto que el país y estos diputados actuales van a seguir el ejemplo de los anteriores en el sentido de mayor madurez, mayores posibilidades de diálogo. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa que dejó más o menos bien el PAC, y fue que ante el obstáculo y el cierre de pensamiento y de acción que tenía el gobierno de la República, los diputados todos juntos hicieron un trabajo en la anterior gestión, en esta que ya se va. Se hermanaron, se amistaron, lo entendieron, se encontraron y entendieron que eran los únicos con posibilidad de sacar el bote adelante, de sacar el barco a flote. Y lo hicieron con un gran patriotismo, hay que reconocérselos. De todas las tendencias políticas lo hicieron, además con una gran valentía, porque se enfrentaron a un gobierno de Alvarado que tenía las características que acabo de describir y sacaron la cara por Costa Rica. Bueno, yo creo que esta Asamblea Legislativa tiene un ejemplo ahí y eso va a prevalecer. La democracia costarricense ha ido madurando y ese es un motivo de esperanza y de luz en el túnel. De Roberto, le voy a leer varios comentarios seguidos
y usted hace pues un resumen por el factor tiempo. Dice don Carlos Cruz, los políticos tienen prácticamente en el olvido a todas las zonas rurales. Lo digo por mí porque vivo en Limón. Carmen León, don Roberto, la gente no confía en ningún candidato. Pienso que por eso la gente no votó. Dice Justas, en los partidos de renombre solo los que tienen plata pueden ser candidatos a presidente y diputado. Y en los partidos pequeños van cayendo en la misma trampa. Ya están cobrando 7 millones y de ahí para arriba. Bueno, yo creo que los 4 comentarios de los distinguidos oyentes que siguen el programa con interés llevan razón en algún grado. Lamentablemente lo que han dicho es cierto. Ya expusimos el tema dolorosísimo del abandono de las costas, que se manifiesta con un alto abstencionismo. Es ahí donde está el mayor abstencionismo de esta vuelta. Y alguien decía, bueno, ahora el que quiera ganar tiene que ir de alguna manera, hacer un trabajo en las costas. No, en un mes y medio no se hace un trabajo en las costas. No se puede, no hay tiempo. Porque tienen 20 años de abandono esas costas. Sí. Y porque hemos llevado y traído el tema de la pesca de arrastre. Le quitamos la pesca de arrastre a los pescadores, pero no les damos un instrumento para que sobrevivan. Entonces usan la gasolina que les subsidia Incopesca para vendérsela al narcotráfico. Ahí es donde se gestan y se incuban los vicios de un país que podría tener condiciones sanas en una serie de cosas y que no lo ha hecho. Les contaba ahora fuera del aire de una empresa que trae una máquina que vale $4 millones para empacar fruta al vacío y exportarla a Europa y a los Estados Unidos. Necesita de un técnico extranjero de nacionalidad restringida para que venga a armar esa máquina y los gestores del permiso tienen 7, 8 meses tratando de otorgarlo y no lo conceden, ¿verdad? Sin entender qué es lo que hay de por medio. Hay una inversión, hay un deseo de salir adelante. No, pero la Dirección de Migración está sentada en el Olimpo, no recibe a nadie, no oye a nadie, no entiende lo que está pasando y cae en ese tipo de pecados. En fin, estamos viviendo en un país que tiene la resaca de un gobierno que ha hecho muy mal las cosas. Pero además estamos con una crisis de partidos políticos que no han traducido el mensaje de los costarricenses adecuadamente. Ojalá esta elección sea un campanazo muy fuerte para esos movimientos políticos, para que entiendan que las reformas tienen que ser estructurales en sus partidos para que el país pueda continuar avanzando. Porque si no van a tender a desaparecer todos o la gran mayoría de ellos como desapareció el PAC. Y van a empezar a emerger movimientos como el de don Eli Feinsack, que es un movimiento sorpresa, que es un movimiento que parece venir bien cimentado, así lo están diciendo los críticos, claro, y que los gana politólogos, interesantemente. Y que gana 6 curules de entrada y que además él obtiene una interesante votación y se coloca en la carrera presidencial sin mayores restricciones porque lució cercano, lució inteligente, lució transparente y además transmitió un mensaje y una propuesta, ¿verdad? Entonces los partidos políticos también tienen que aprender de ciertas situaciones. Esta es una de ellas. Hablando de don Eli, quiero compartir este video con todos ustedes. De una vez hacia el hotel, cuando vieron un corte que daban en el que Fabricio ya estaba perdiendo el segunda posición y se está esperando que dentro de pocos minutos esté por acá. Lo que sí está claro es que al menos cuando llegue va a haber muy poca gente porque ya la gente se cansó de estar esperando y no llega Fabricio. Así es, vamos a ir con nuestra compañera Mariana Barbosa que tiene más información. Ella le da seguimiento al candidato Eli Feinsack. Sí, vamos de inmediato a la sede del partido. Bueno, esto es un video interesante, ¿verdad? Que recoge un momento de la campaña electoral, en el caso de don Eli Feinsack, que muestra lo que estábamos comentando, ¿verdad? Su cercanía con la gente, su posibilidad de tener esa cercanía de manera transparente, no de forma calculada, no de manera interesada o oportunista, sino porque le nace, porque tiene la posibilidad de
de hacerlo y de brindarle a quien se le acerca la simpatía y digamos el saludo que en este caso brindaba a los niños y a las gentes que lo acompañaban en ese momento. Y esto cuenta porque el país está muy cansado de las figuras lejanas, muy cansado de la prepotencia, muy cansado de la soberbia y muy cansado de la lejanía de los políticos. Esa es una realidad absoluta que debemos de comprender y que además los costarricenses tienen que saber que por ahí va esta procesión para enmendar en el sector político lo que haya que enmendar y para mejorar la situación futura de este país. Un análisis pequeño de la siguiente foto que le voy a mostrar, un análisis de doña Cintia Berrocal. Es una mujer interesante, hemos tenido la oportunidad de oírla en algunas cosas. Yo me tomé el tiempo de escuchar extensamente un video en donde ella explica su vida. Me parece que ella asistió a la última posibilidad de una Costa Rica con oportunidades. Su origen es de carácter muy humilde, como lo ha repetido y lo ha dicho, pero pudo tener a la mano las oportunidades que quizá Costa Rica está perdiendo. Y que si no las rescatamos, entonces vamos a dejar la sociedad igualitaria que teníamos, la sociedad justa y la sociedad equilibrada que hemos mantenido sobre todo en los últimos 2 siglos y que nos empezó a señalar pérdidas notables a principios de este siglo. Entonces, yo tengo una buena opinión de doña Cintia, me parece que es una mujer entera que jugaría un papel muy importante y que tiene un conocimiento de la realidad de las familias costarricenses y de Costa Rica como tal, muy importante, sobre todo si ella llega a ocupar un puesto tan fundamental como es ser la primera dama en un gobierno de la República eventual o futuro. Y si usted ve esa foto, véala bien, estúdiela, ella, aún con el momento que estaba viviendo, ella está integrada con la niña, pero con sonrisa de verdad. Ahí no hay ninguna falsedad, ahí hay todo un cariño. Eso es parte de lo que uno tiene que aprender a leer. Claro. No, y es parte de lo que el país requiere. En alguna medida necesitamos de ahora en adelante gente franca, sincera y cercana. Si no, el país no tiene posibilidades de salir adelante. Y además gente humana, que trascienda del mero interés político de quiero su voto a quiero su compañía, que es muy importante para poder sacar adelante a Costa Rica, ¿verdad? Me voy con los 2 últimos comentarios. Dice: la gente quiere cambio, pero a veces los cambios no funcionan como estos 2 últimos gobiernos. El PAC, otro comentario, el PAC desapareció, pero ya está aliado con Rodrigo Chávez. Bueno, es una expresión de una realidad que se manifiesta efectivamente, creo que sí, hay una inmigración. Yo por lo menos soy testigo de 3 eventos. A mí me llamó un alto dirigente del PAC, o un dirigente del PAC, para pedirme el voto en su momento a favor de don Rodrigo. Yo le dije, mire, no, en este momento no estoy definiendo absolutamente nada de ello, pero digamos que esa es una experiencia personal. La otra es más pública. Ya afloraron hoy 2 diputados que vienen del PAC, electos en la papeleta de diputados de don Rodrigo Chávez. Entonces, eso le da pie a uno a pensar que en efecto hay una inmigración, digámoslo así, de cierta dirigencia del PAC a los grupos de don Rodrigo Chávez, y en eso no hay que engañarse, eso sucede siempre hay inmigración, ¿verdad? Como en aquella época la hubo, por ejemplo, de Liberación Nacional hacia el PAC cuando don Otón Solís fue donde el PAC. Bueno, ahora la está viendo del PAC a donde don Rodrigo Chávez porque, bueno, el PAC no tiene opciones. La gente busca la posibilidad de militar, de participar, de entroncarse con los movimientos políticos para simplemente poder participar. Y es una realidad de nuestro país y de nuestra política. Don Roberto, antes de terminar el programa, bueno, yo sí quiero decirle algo. En lo personal, lo poco y mucho que lo conozco a usted, vamos a ver, sabía que usted iba a hacer un gran aporte para este país. Lamentablemente, pues usted se tuvo que retirar. Así es. Pero yo sé que hay muchos años de por vida por adelante, ¿verdad? Todos tenemos la fe de seguir adelante, ¿verdad? Viviendo. Y ojalá que en unas próximas elecciones lo podamos ver, de verdad, porque
créame que yo sí sé que usted estaría ahí, ¿verdad? Tiene el conocimiento, tiene el corazón y tiene esa parte importante humana que no es de mentira ni de teatro, es de verdad. Muchas gracias a ambas. Primero, por estas palabras tan estimulantes y segundo, por el cariño que me manifiestan. Se los agradezco de corazón y bueno, lo pensaremos. No digo no. Bueno, vea que dijo que lo va a pensar, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, don Roberto. Gracias, Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos el martes, si Dios así lo permite, al ser las 6 de la tarde. Entre Líneas CR, Radio y más. Tu mejor opción del día, donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Bajo la dirección de Carla Chacón. Con secciones a cargo de la presentadora más joven de Costa Rica, Fiorella Agüero, y consejos útiles para la vida con Joel Mora. Además, la información veraz y precisa de la comunicadora Hilda Chacón. Entre Líneas, un espacio creado para usted. Bienvenidos.